El millonario español pensaba que era demasiado pobre para conocer su idioma, pero la verdad era que lo había estado ocultando, igual que todo lo demás de mi vida, como si mi voz no importara. Tal vez estés terminando tu turno, revisando las cámaras, o cerrando el edificio mientras el mundo duerme. Dime, ¿desde dónde me estás viendo? ¿Y qué hora es ahí? Te prometo, la historia de hoy te tocará el corazón. Mi nombre es Gloria, y durante 15 años fui invisible en el corazón de Madrid. Cada mañana a las 5:30 me ponía ese uniforme gris descolorido, me ataba mis tenis gastados y entraba por la entrada de servicio de la mansión más cara de La Moraleja. El olor de caoba pulida y cuero italiano me recibía, pero lo único que me recordaba era lo pequeña que se suponía que debía sentirme, lo olvidada que se suponía que debía estar. La mansión se extendía por 3 hectáreas, con pisos de mármol que reflejaban el sol madrileño como espejos. Cada habitación costaba más de lo que la mayoría de la gente gana en toda la vida. Pero para mí era solo otro espacio que limpiar, otro recordatorio de que yo existía solo para servir. El millonario que la poseía, Don Fisher, aunque insistía en que todos lo llamaran señor Fisher en España, había hecho su fortuna en inversiones inmobiliarias internacionales. Su cartera incluía propiedades de lujo desde Barcelona hasta Marbella, inversiones en Bitcoin que habían multiplicado su riqueza más allá de la imaginación y participaciones bursátiles que generaban millones en dividendos cada año. Pero esa mañana todo cambió. Mientras trapeaba el pasillo de mármol cerca de su despacho, el teléfono de su asistente vibró sobre la mesa de caoba. Apareció un mensaje de grupo, una foto mía encorvada sobre un balde de trapeador con el subtítulo «La señora de la limpieza que finge saber alemán». Debajo, una serie de emojis riéndose y comentarios crueles de sus socios comerciales. Uno escribió «¿Se cree que nos va a impresionar fingiendo?» Otro «Seguramente aprendió 3 palabras de una guía turística». Me quedé helada, mis manos aferrando el mango del trapeador hasta que mis nudillos se pusieron blancos. El teléfono siguió vibrando con más mensajes, cada uno cortando más profundo que el anterior. Me discutían como si fuera una curiosidad, un chiste para compartir durante sus costosas comidas de negocios en Serrano. Pero lo que no sabían, lo que ninguno de ellos sospechaba, era que había pasado 4 años en la Universidad Humboldt de Berlín, estudiando Derecho Internacional antes de que mi mundo se desmoronara. Verás, cuando mi esposo murió repentinamente de un infarto, dejándome sola con nuestro hijo Marcus de 4 años, tuve que tomar una decisión imposible: quedarme en Alemania sin ingresos y ver a mi hijo sufrir, o venir a España donde mi hermana me prometía trabajo y una oportunidad de construir algo mejor. Elegí el amor, elegí el sacrificio, elegí volverme invisible para que mi hijo pudiera tener un futuro. Pero la invisibilidad tiene un precio. Se filtra en tus huesos hasta que empiezas a creer que eso es todo lo que eres. Una sombra moviéndose por las vidas de otras personas, útil solo para las tareas que ellos no harán. Había hablado alemán perfecto con profesores y compañeros de clase, debatido precedentes legales en aulas universitarias, soñado con convertirme en abogada de derechos humanos. Ahora limpiaba retretes y fingía no entender cuando discutían sus negocios en alemán justo enfrente de mí. La mansión en La Moraleja se convirtió en mi prisión. Cada día llegaba antes del amanecer y me iba después del atardecer, moviéndome por 18 habitaciones como un fantasma. La habitación principal, con sus cortinas de seda de Italia. La biblioteca con libros de primera edición que nadie leía jamás. La bodega de vinos repleta de botellas que valían más que mi salario anual. Y en cada habitación, recordatorios de una vida que nunca podría tocar. Fotos familiares en marcos de plata, recuerdos de vacaciones de lugares que nunca vería,
dibujos de niños colgados con orgullo en las puertas del refrigerador. La esposa del señor Fisher, Carmen, me trataba como mueble caro, necesario pero notado solo cuando algo estaba mal. Gloria, se te pasó una mancha en el espejo, me decía sin levantar la vista del móvil. Gloria, las rosas necesitan agua fresca. Nunca, por favor, nunca gracias. Solo órdenes entregadas con la crueldad casual de alguien que nunca había fregado un piso en su vida. Sus hijos eran peores, adolescentes que tiraban basura en pisos recién trapeados y ponían los ojos en blanco cuando me movía alrededor de ellos para limpiar. Hablaban alemán entre ellos, haciendo chistes sobre el servicio, mientras yo estaba a 1,5 metros entendiendo cada palabra. La hija una vez le dijo a su amiga: «Apuesto a que ni siquiera sabe de qué estamos hablando. Mírala, seguro nunca fue a la escuela». Se rieron mientras yo doblaba su ropa y organizaba sus habitaciones desordenadas. Pero la parte más difícil no era el trabajo o incluso la falta de respeto. Era la soledad que me seguía hasta mi pequeño apartamento en Vallecas. Un dormitorio, paredes delgadas y una cocina del tamaño de su vestidor. Me sentaba en mi pequeña mesa, cenando sola mientras hacía videollamadas a Marcus en Berlín. Ahora tenía 24 años, terminando su carrera de ingeniería, y cada conversación se sentía como un cuchillo en el corazón. «Mamá, ¿cuándo vas a volver a casa?», me preguntaba, y yo hacía las mismas promesas que había estado haciendo durante 15 años. «Pronto, Liebling, pronto». Pero ambos sabíamos que no era cierto. Estaba atrapada por la responsabilidad, por el dinero que le enviaba cada mes para la universidad, para el alquiler, para la vida que no podía darle en persona. El peso del sacrificio se volvía más pesado cada año. Me perdí su primer día de universidad, su graduación del instituto técnico, la chica que llevó a casa para conocer a su abuela, mi madre, quien lo crió mientras yo limpiaba las casas de otras personas. Enviaba dinero para cumpleaños y días festivos, pero lo que no podía enviar era a mí misma. Lo que no podía darle era la madre que se merecía. Algunas noches, acostada en mi cama estrecha, escuchando las sirenas aullar por la Gran Vía, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Era este sacrificio noble o era solo miedo disfrazado de amor? ¿Estaba ayudando a mi hijo o solo estaba huyendo de la decisión más difícil de empezar de nuevo sin nada? La fortuna del millonario siguió creciendo mientras yo fregaba sus pisos. Su cartera de inversiones incluía todo desde acciones y bonos tradicionales hasta tenencias de criptomonedas, valoradas en decenas de millones. Poseía bienes raíces comerciales en 3 continentes, cada propiedad generando ingresos de alquiler que excedían mis ganancias de toda la vida. Sin embargo, discutía sobre mi salario por hora, alegando que el presupuesto familiar estaba apretado mientras su esposa gastaba más en un solo bolso que lo que yo ganaba en 6 meses. Recuerdo el día que lo escuché en una conferencia telefónica hablando alemán con inversionistas de Múnich. «Die Arbeiter hier sind so naiv», dijo. «Los trabajadores aquí son tan ingenuos, no entienden el valor de Deutsche Effizienz, eficiencia alemana». Estaba describiendo un plan de reducción de costos que reduciría los beneficios del personal de limpieza en sus edificios de oficinas por todo Madrid. Cientos de mujeres como yo, trabajando múltiples empleos para mantener a sus familias, sufrirían para que sus márgenes de ganancia pudieran aumentar. Pero yo entendía cada palabra. Entendía el desprecio casual en su voz, la forma en que hablaba de nosotras como si fuéramos gastos inconvenientes en lugar de seres humanos, y no dije nada. Seguí sacudiendo su escritorio mientras él planeaba hacer nuestras vidas más difíciles. Mi silencio, comprado con desesperación y miedo. El punto de quiebre llegó un martes por la mañana en marzo.
Había estado luchando contra una fiebre durante 3 días, pero no me podía permitir faltar al trabajo. Los Fischer estaban organizando una cena para inversionistas potenciales, alemanes adinerados buscando expandir sus carteras de bienes raíces en España. La casa necesitaba estar perfecta, cada superficie brillando, cada flor arreglada exactamente así. Estaba puliendo candelabros de plata en el comedor cuando la voz de la señora Fischer cortó mi neblina inducida por la fiebre. «Gloria, te ves terrible. ¿Estás enferma?» Antes de que pudiera responder, continuó. «Bueno, vas a tener que aguantar. No puedes irte temprano esta noche. Esta cena es demasiado importante». Sin preocupación por mi salud, sin sugerencia de que descansara, solo la suposición de que mi sufrimiento era menos importante que sus obligaciones sociales. Asentí y volví al trabajo, mis manos temblando mientras pulía cada pieza de plata hasta que reflejara la araña de arriba como luz líquida. Los invitados comenzaron a llegar a las 7. Coches caros llenaron el camino circular. Mercedes, BMW, Porsche, cada uno valiendo más que las casas de la mayoría de la gente. Serví champán y canapés, moviéndome invisiblemente entre conversaciones en alemán rápido sobre oportunidades de inversión y proyecciones de mercado. Fue entonces cuando lo escuché. Herr Wagner, un magnate de bienes raíces de Frankfurt, estaba describiendo su última adquisición, una cadena de edificios de apartamentos en el centro de Madrid. «Estamos subiendo los alquileres en un 40%, dijo en alemán, sonriendo mientras bebía vino de 100 euros. «Esta gente no tiene a dónde más ir. Pagarán lo que sea que les pidamos». Los otros invitados se rieron. La señora Fischer, quien hablaba suficiente alemán para seguir la conversación, asintió con aprobación. «Estrategia comercial brillante», dijo en español. «Los españoles son muy sentimentales sobre la vivienda asequible. No entienden las ganancias». Pero Herr Wagner no había terminado. «La mejor parte es el personal de mantenimiento. Estamos reemplazando las cuadrillas de limpieza actuales con mano de obra más barata. Más ganancia, menos gastos generales. Los inquilinos no se quejarán, no tienen dinero para mudarse». Casi se me cayó la botella de champán. Esos edificios de apartamentos, los conocía. Mi vecina Rosa trabajaba como empleada doméstica allí. Su hija asistía a la Complutense con una beca parcial y Rosa limpiaba oficinas por las noches para pagar la matrícula restante. Si subían su alquiler en un 40%, tendría que elegir entre mantener su casa y mantener a su hija en la universidad. La fiebre hacía que todo se sintiera surreal, como ver una película donde los villanos revelaban sus planes mientras el héroe estaba indefenso cerca. Pero yo no estaba indefensa. Entendía cada palabra, cada crueldad casual, cada decisión calculada de destruir vidas por ganancia, y ellos no tenían idea. Mientras avanzaba la noche, las conversaciones se volvieron más reveladoras. Discutieron estrategias de evasión fiscal, formas de explotar las leyes de inmigración para pagar menos a los trabajadores, esquemas para comprar propiedades en crisis y desalojar inquilinos de toda la vida. El comedor, con sus copas de cristal y platos con bordes dorados, se convirtió en una sala de guerra donde planearon la destrucción de comunidades enteras. Pero fue el comentario de Herr Fischer el que finalmente rompió algo dentro de mí. «La señora de la limpieza», dijo, gesticulando hacia la cocina, donde asumía que no podía escuchar. «Ha estado con nosotros durante años, y apuesto a que no entiende ni una sola palabra de lo que estamos diciendo. Nunca entienden. Hace que las discusiones de negocios sean mucho más fáciles cuando el servicio no puede seguir el hilo». Los invitados se rieron y alguien hizo un chiste sobre mi inteligencia. Otro sugirió
que probablemente estaba enviando dinero a familiares que estaban aprovechándose de mi trabajo duro. Me pintaron como un estereotipo, la mujer inmigrante simple, demasiado ingenua para entender que me pagaban poco y me explotaban. Terminé de limpiar la cocina en silencio, mis manos moviéndose mecánicamente mientras mi mente corría. 15 años mordiéndome la lengua, 15 años dejando que creyeran que era demasiado estúpida para entender su crueldad. 15 años aceptando su versión de quién se suponía que debía ser. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té enfriándose entre mis manos, mirando la foto enmarcada de Marcus en su graduación de bachillerato. Tenía una sonrisa orgullosa y una birreta que decía «Futuro ingeniero» en letras alegres. Todo lo que había sacrificado había sido por esa sonrisa, por ese futuro, por las oportunidades que no podía darle de ninguna otra manera. Pero ¿qué me había costado? ¿En qué me había convertido en el proceso de tratar de ser una buena madre? Me había borrado tan completamente que ya no existía, excepto como una función, la mujer que limpiaba, que servía, que aguantaba, mi educación, mis sueños, mi voz. Todo enterrado bajo años de silencio y sumisión. La mañana siguiente algo se sintió diferente. Tal vez fue que se me quitó la fiebre, o tal vez fueron 15 años de ira reprimida finalmente llegando a su límite. Me puse mi uniforme y conduje a La Moraleja, pero por primera vez me miré en el espejo retrovisor y me vi. Realmente me vi. No la señora de la limpieza invisible, sino Gloria Schmidt, exestudiante de Derecho, madre devota, superviviente. La mansión se veía igual, pero caminé por ella con nuevos ojos. Los pisos de mármol que había pulido miles de veces, las ventanas que había limpiado hasta que brillaran, las habitaciones que había organizado y mantenido mientras sus propietarios vivían en el lujo construido sobre las espaldas de personas como yo. Estaba en el despacho, sacudiendo el masivo escritorio de caoba del señor Fisher, cuando noté los papeles esparcidos sobre su superficie. Documentos financieros, carteras de inversión, contratos legales, todos escritos en alemán y dejados descuidadamente a la vista porque asumía que no podía leerlos. Pero sí podía, y lo que leí me heló la sangre. Los documentos detallaban un esquema masivo de fraude que involucraba sus inversiones inmobiliarias. Estaba usando empresas fantasma para inflar valores de propiedades, sacando préstamos contra las tasaciones infladas, y luego canalizando el dinero a través de intercambios de criptomonedas para ocultar el rastro. Sus tenencias de Bitcoin, valoradas en millones en papel, en realidad estaban respaldadas por colateral fraudulento. Toda su fortuna estaba construida sobre mentiras que eventualmente colapsarían, destruyendo no solo su riqueza, sino los fondos de jubilación de miles de inversionistas que confiaron en él. Pero había más. Un contrato con una firma de investigación privada, contratándolos para hacer verificaciones de antecedentes de todo el personal doméstico. Me habían investigado mi estatus migratorio, mis registros financieros, incluso la inscripción escolar de mi hijo en Alemania. El reporte, sellado confidencial en letras rojas, me pintaba como un riesgo potencial de seguridad debido a mi trasfondo educativo inusual para alguien en mi posición. Sabían. Siempre habían sabido sobre mi entrenamiento legal, mi educación universitaria, mi fluidez en alemán. Me habían contratado no a pesar de mis calificaciones, sino debido a ellas. Querían a alguien suficientemente inteligente para manejar tareas complicadas, pero lo suficientemente desesperada para aceptar su abuso. Habían visto mi vulnerabilidad y la convirtieron en arma contra mí. La traición me golpeó como un golpe físico. Todos estos años pensé que estaba ocultando mi pasado para protegerme,
pero ellos habían sabido desde el principio y eligieron humillarme de todos modos. Encontraron placer en tener a una mujer educada fregando sus retretes. Hizo que su poder se sintiera más completo, su dominación más absoluta. Fotografié los documentos con mi teléfono, mis manos firmes a pesar del terremoto de emociones dentro de mí. Luego seguí sacudiendo como si no hubiera pasado nada, como si mi mundo no se hubiera movido sobre su eje. Pero algo fundamental había cambiado. Ya no era invisible, era una mujer con información que podía destruirlos. El resto del día pasó en una neblina extraña. Seguí los movimientos de limpiar, pero mi mente estaba en otro lugar, procesando lo que había aprendido y lo que significaba. La fortuna del señor Fisher, las mansiones, los coches, la colección de arte, todo era robado. Sus socios comerciales, esos hombres distinguidos que se habían reído sobre subir alquileres y explotar trabajadores, eran parte de una conspiración criminal que eventualmente se desmoronaría. Pero la pregunta permanecía, ¿qué haría con este conocimiento? Durante 15 años había estado en silencio, había tragado cada insulto, soportado cada humillación, absorbido cada crueldad casual sin quejas. El hábito del silencio se había convertido en mi prisión, pero también había sido mi protección. Hablar significaba arriesgar todo. Mi trabajo, mis ingresos, mi capacidad de mantener a Marcus. Sin embargo, mantenerme callada ahora se sentía como traicionar no solo a mí misma, sino a todos los que estaban lastimando. Rosa, luchando por pagar la matrícula de su hija mientras planeaban triplicar su alquiler, las cuentas de jubilación que habían saqueado, los pequeños inversionistas que creían que estaban haciendo inversiones seguras para los futuros de sus familias. Esa noche llamé a Marcus para nuestro chat de video semanal. Apareció en la pantalla de mi teléfono, sonriendo desde su pequeño apartamento cerca de la universidad. Su cara se había adelgazado a lo largo de los años. El estrés de manejar finanzas mientras estudiaba ingeniería, pero sus ojos aún tenían la calidez que me había sostenido en los momentos más oscuros de nuestra separación. «Mamá, ¿te ves cansada?», dijo en alemán. «¿Te estás cuidando?». La pregunta rompió algo suelto en mi pecho. ¿Cuándo había empezado a preocuparse por mí en lugar de al revés? ¿Cuándo nuestros papeles se habían invertido tan completamente que mi hijo adulto estaba preocupado por mi bienestar? Había pasado tantos años siendo fuerte para él que había olvidado cómo se sentía ser vulnerable, admitir que estaba luchando, pedir ayuda en lugar de siempre darla. «Marcus», dije, y mi voz salió más pequeña de lo previsto. «¿Recuerdas que estudié en la universidad antes de que papá muriera?». Su expresión se puso seria. «Derecho internacional. Ibas a trabajar para organizaciones de derechos humanos, ayudar a personas que no podían ayudarse a sí mismas». Hizo una pausa, estudiando mi cara a través de la pantalla del teléfono. «Mamá, ¿por qué preguntas?». «He olvidado quién solía ser», admití. «He sido invisible durante tanto tiempo que empecé a creer que eso es todo lo que soy». «No eres invisible para mí», dijo silenciosamente. «Nunca lo has sido. Todo lo que soy, todo lo que he logrado es por tu sacrificio. Pero mamá, no tienes que desaparecer para que yo tenga éxito. Me enseñaste que todos merecen dignidad. Eso te incluye a ti». Después de que colgamos, me senté en la oscuridad de mi pequeño apartamento pensando sobre la dignidad. No era algo que otros pudieran dar o quitar. Era algo que reclamabas para ti misma, algo que defendías cuando era amenazado. Había dejado que los Fisher me convencieran de que mi valor estaba determinado por su opinión de mí, que mi voz importaba solo si ellos me daban permiso para hablar. Pero estaban equivocados.
Mi voz siempre había importado, mi educación siempre había sido valiosa, mi dignidad siempre había existido, incluso cuando elegí no ejercerla. La pregunta era si era lo suficientemente valiente para reclamarla de vuelta. La mañana siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de mi llegada temprana usual a la mansión, conduje al centro de Madrid, a la oficina de Santiago Morales, un periodista de investigación que había investigado en línea. Sus artículos exponían fraude corporativo y corrupción, dando voz a personas que habían sido silenciadas por el poder y el dinero. El ascensor a su oficina se sintió como ascender hacia mi propia resurrección. Cada piso me acercaba al momento cuando dejaría de ser invisible y me volvería peligrosa en su lugar. La recepcionista parecía sorprendida cuando pedí hablar con el señor Morales. Claramente no era su tipo usual de fuente, pero algo en mi expresión debe haberla convencido de dejarme esperar. Cuando finalmente emergió de su oficina, Santiago Morales se veía exactamente como su fotografía: traje arrugado, ojos cansados, la apariencia de alguien que gastaba sus días excavando por corrupción y encontrando más de lo que quería ver. Me miró con incertidumbre, probablemente preguntándose por qué una señora de la limpieza había solicitado una reunión con uno de los periodistas de investigación más respetados de Madrid. «Señor Morales», dije en español perfecto, con solo un rastro de mi acento alemán mostrándose. «Mi nombre es Gloria Schmidt y tengo información sobre un esquema masivo de fraude inmobiliario que involucra a algunos de los inversionistas más ricos de Madrid. Creo que lo encontrará muy interesante». Sus cejas se alzaron ligeramente, pero gesticuló hacia su oficina. «Por favor, pase y llámeme Santiago». Durante las siguientes 2 horas expuse todo lo que había descubierto: las valuaciones fraudulentas de propiedades, el lavado de dinero con criptomonedas, las empresas fantasma diseñadas para ocultar activos robados. Le mostré las fotografías que había tomado, explicando cómo mi posición como personal doméstico me había dado acceso a documentos confidenciales que revelaban el alcance de la conspiración. Santiago escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo preguntas aclaradoras que revelaron su entendimiento del crimen financiero. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me estudió con nuevo respeto. «Señora Schmidt», dijo, «este es uno de los casos de fraude más completos que he visto en 20 años. Pero tengo que preguntarle, ¿por qué está saliendo adelante ahora? Este tipo de exposición ciertamente le costará su trabajo, probablemente la haga a algunos enemigos peligrosos». ¿Qué cambió? Pensé en Marcus, en la dignidad, en los 15 años que había pasado creyendo que el silencio era seguridad. Recordé quién solía ser, dije simplemente, y decidí que ya no quería ser invisible. Durante las siguientes varias semanas, Santiago y su equipo investigaron cada detalle de mi información. Confirmaron los esquemas fraudulentos de propiedades, rastrearon las transferencias de criptomonedas e identificaron docenas de víctimas cuyos fondos de jubilación habían sido robados. La investigación reveló una red de corrupción que se extendía mucho más allá de los Fisher, para incluir bancos, agencias inmobiliarias y firmas de inversión por todo el país. Pero el descubrimiento más impactante vino cuando miraron más profundo en los antecedentes de Herr Fischer. El millonario alemán que me había empleado durante 15 años no era alemán para nada. Su nombre real era Francisco Fuller y era un agente inmobiliario de 1900 poca monta de Sevilla, que se había reinventado con un acento falso y credenciales europeas fabricadas. Toda su personalidad era un fraude diseñado para impresionar inversionistas y víctimas. La ironía era impresionante. Mientras él se burlaba de mi inteligencia y asumía que no podía entender alemán,
Yo estaba más auténticamente conectada a Alemania de lo que él estaría jamás. Mi título universitario era real. Mis habilidades de idioma eran reales. Mi entendimiento de la cultura comercial europea era real. Todo sobre él, desde su acento hasta sus credenciales, era actuación. Durante esas semanas de investigación, seguí trabajando en la mansión como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me moví por las habitaciones con nuevo propósito, recolectando evidencia adicional, documentando conversaciones, construyendo el caso que eventualmente los destruiría. Por primera vez en años me sentí viva. La parte más difícil era controlar mi expresión cuando Herr Fischer, Francisco Fuller, siguió hablando alemán enfrente de mí, asumiendo que no podía entender. Sus llamadas comerciales se volvieron cada vez más desesperadas mientras los investigadores empezaron a hacer preguntas sobre sus inversiones. Escuché mientras trataba de mover dinero a cuentas en paraísos fiscales, mientras planeaba culpar a sus socios comerciales por el fraude, mientras consideraba huir del país antes de que la investigación pudiera completarse. Una mañana, mientras limpiaba su oficina, recibió una llamada telefónica que lo hizo caminar frenéticamente por la habitación. «Die Journalisten werden zu neugierig», dijo en su acento alemán falso. «Los periodistas se están volviendo demasiado curiosos. Necesitamos limpiar la evidencia antes de que encuentren la conexión con los fondos de pensiones». Seguí sacudiendo, mi cara cuidadosamente neutral, mientras describía planes para destruir documentos e intimidar testigos. No tenía idea de que uno de sus testigos más dañinos estaba parado a 1 metro de distancia, entendiendo cada palabra de su incriminación. Pero el momento más revelador vino durante otra cena, una más pequeña y más desesperada que la reunión anterior. El mismo grupo de inversionistas, pero el ambiente había cambiado de celebración a manejo de crisis. Serví vino y canapés mientras discutían control de daños en alemán rápido, sus voces tensas por el miedo. «La señora de la limpieza», dijo uno de ellos, gesticulando hacia mí con casualidad despectiva. «Ha estado aquí durante años. ¿Crees que podría haber escuchado algo comprometedor?» Herr Fischer se rió, el sonido amargo y tenso. «¿Gloria? Apenas habla español, y mucho menos alemán. Es completamente inofensiva, solo una mujer simple que limpia casas y envía dinero a la familia. Podríamos planear un asesinato enfrente de ella y no entendería lo suficiente para ser peligrosa». La crueldad casual del comentario me golpeó como una bofetada, pero mantuve mi expresión en blanco mientras les llenaba las copas de vino. Aprenderían pronto lo equivocados que estaban sobre mi capacidad para ser peligrosa. Ese fin de semana, Santiago Morales me llamó para decirme que la historia estaba lista para publicar. La investigación había descubierto fraude que excedía 50 millones de euros, afectando cientos de víctimas en 3 autonomías. Los fiscales federales estaban preparando cargos criminales y la CNMV estaba lanzando su propia investigación de los aspectos de criptomonedas del esquema. «Señora Schmidt», dijo Santiago, «quiero que sepa que su valor ha dado justicia a cientos de personas que eran impotentes contra estos criminales. Su voz ha hecho la diferencia». Su voz ha hecho la diferencia. Las palabras hicieron eco en mi mente mucho después de que colgamos. Durante 15 años había creído que mi voz no importaba. Había dejado que otros definieran mi valor, aceptado su versión de quién se suponía que debía ser. Pero mi voz siempre había importado. Solo había tenido miedo de usarla. El artículo se publicó un martes por la mañana, con el titular «El alemán fantasma», cómo un agente inmobiliario sevillano defraudó millones con un acento falso y esquemas internacionales.
En horas, la historia se había extendido por las redes sociales y medios de comunicación. Para el mediodía, agentes de la Guardia Civil estaban ejecutando órdenes de registro en la mansión de La Moraleja. No estaba allí cuando lo arrestaron. Santiago me había aconsejado tomarme unos días libres, dejar que el caos inicial se calmara antes de volver al trabajo. Pero vi la cobertura noticiosa, desde mi apartamento, viendo al hombre que me había empleado durante 15 años, llevado en esposas. Su acento alemán falso abandonado mientras gritaba protestas en español perfectamente madrileño. La mañana siguiente, sonó mi teléfono. Era la señora Fisher, Carmen, y su voz estaba desesperada, suplicante. «Gloria, por favor ven hoy. Sé que esto es difícil, pero te necesitamos ahora más que nunca. La casa está en caos, hay abogados llamando constantemente, y no puedo arreglármelas sin ti. Durante 15 años me había hablado como si fuera un mueble. Ahora, de repente, era indispensable. La ironía habría sido divertida si no fuera tan patética. Lo siento, señora Fisher, dije calmadamente. No voy a volver al trabajo. Pero ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Gloria, necesitas este trabajo. La suposición de que era indefensa sin ellos, que no tenía opciones más allá de servir sus necesidades, reveló todo sobre cómo me habían visto. Estaré bien, dije. Tengo otros planes. Colgué antes de que pudiera responder, antes de que pudiera tratar de convencerme de que mi valor existía solo en relación a sus necesidades. Por primera vez en 15 años había terminado una conversación con ellos en mis propios términos. La atención mediática que siguió fue abrumadora, pero extrañamente liberadora. Santiago Morales escribió un artículo de seguimiento sobre mi papel en exponer el fraude, describiéndome como la heroína inesperada cuyo silencio ocultó inteligencia y valor extraordinarios. Otros medios de comunicación adoptaron la historia, enfocándose en la ironía del millonario alemán falso que fue derribado por su ama de llaves genuinamente educada en Alemania. Llegaron solicitudes de entrevistas, pero rechacé la mayoría de ellas. No estaba interesada en la fama o la atención. Había encontrado mi voz no para volverme famosa, sino para reclamar mi dignidad y ayudar a personas que habían sido victimizadas de la misma manera que yo. Pero había una entrevista que sí acepté, un programa de televisión que se enfocaba en los derechos de trabajadoras inmigrantes. La conductora, María Santos, era una ex trabajadora doméstica que había construido una carrera abogando por personas en situaciones como la mía. Ella entendía la psicología del trabajo invisible, la forma en que los empleadores convertían la desesperación en arma contra trabajadores vulnerables. Gloria, me dijo durante nuestra conversación, muchos espectadores están preguntando lo mismo. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para hablar? ¿Qué te mantuvo callada durante 15 años? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que la historia salió. Miedo, admití. Miedo de perder mi trabajo, miedo de no poder mantener a mi hijo, miedo de que mi voz no importara. Pero principalmente, miedo de que me hubiera convertido en la persona que decían que era. Solo una señora de la limpieza sin nada valioso que contribuir. ¿Y qué cambió? Recordé que mi educación no podía ser quitada, que mi inteligencia no estaba disminuida por el trabajo que hacía, y que mi valor no estaba determinado por su opinión de mí. Me di cuenta de que mantenerme callada no estaba protegiendo a nadie, solo estaba permitiéndoles lastimar a más gente. La entrevista se transmitió un domingo por la noche y mi teléfono sonó casi inmediatamente después. Era Marcus, llamando desde Berlín con emoción y orgullo en su voz. «Mamá, acabo de ver tu entrevista en línea. Estoy muy orgulloso de ti. Encontraste tu voz de nuevo». Nunca la perdí, me di cuenta mientras hablaba. Solo olvidé cómo usarla. En las semanas que siguieron, los casos legales avanzaron rápidamente.
La investigación de la Guardia Civil reveló el alcance completo del fraude, llevando a cargos contra 12 personas y la recuperación de 38 millones de euros en activos robados. Las víctimas empezaron a recibir restitución parcial, incluyendo Rosa, mi vecina, cuya hija pudo continuar su educación en la Complutense sin el miedo de perder su casa. Pero el resultado más significativo no fue financiero, fue personal. Recibí cientos de cartas y emails de trabajadoras domésticas, inmigrantes y otras personas que se habían sentido invisibles en sus propias vidas. Me agradecieron no solo por exponer el fraude, sino por mostrarles que la inteligencia y la dignidad podían sobrevivir incluso en circunstancias diseñadas para destruirlas. Una carta me conmovió particularmente. Venía de una mujer llamada Elena que limpiaba oficinas en Sevilla. Irónicamente, algunos de los mismos edificios donde Francisco Fuller había comenzado su carrera inmobiliaria antes de reinventarse como millonario alemán. Gracias por mostrarme que la educación y la sabiduría no desaparecen solo porque otras personas no puedan verlas, escribió. Me recordaste que solía ser maestra antes de venir a España, y esa parte de mí aún existe. Leyendo sus palabras, entendí que mi historia se había vuelto más grande que mi experiencia personal. Se había convertido en un recordatorio de que millones de personas llevan profundidades ocultas, que la inteligencia y la educación existen en lugares inesperados, y que lo más peligroso que una persona puede hacer es subestimar a alguien que han decidido que está por debajo de su atención. Los juicios criminales empezaron 6 meses después. Testifico como testigo principal contra Fisher y sus co-conspiradores, describiendo cómo mi acceso a sus conversaciones privadas y documentos había revelado el alcance de sus crímenes. Los abogados defensores trataron de desacreditarme, sugiriendo que había violado la confianza de mis empleadores al fotografiar papeles confidenciales y grabar sus conversaciones. Pero los fiscales me habían preparado bien. Cuando el abogado defensor preguntó si me sentía culpable por traicionar a personas que me habían empleado durante 15 años, miré directamente al jurado y dije, me sentí culpable por mantenerme callada mientras robaban de las cuentas de jubilación de personas mayores. Me sentí culpable por permitir fraude que destruyó la seguridad financiera de familias. Pero no me siento culpable por elegir justicia sobre lealtad a criminales. El acento alemán falso de Fisher había desaparecido completamente para cuando tomó la tribuna en su propia defensa. Francisco Fuller, el agente inmobiliario sevillano de poca monta, fue revelado en toda su mediocridad. Sin la sofisticación europea y la autoridad manufacturada, se veía exactamente como lo que era, un criminal común que había convencido a la gente de confiarle dinero que no tenía intención de proteger. El jurado deliberó menos de 4 horas antes de volver con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Fisher fue sentenciado a 18 años en prisión federal y ordenado a pagar restitución completa a sus víctimas. Sus coconspiradores recibieron sentencias que iban de 5 a 12 años, y la red criminal que había operado durante más de una década fue completamente desmantelada. Durante la audiencia de sentencia, me permitieron dirigirme al tribunal como testigo de impacto de víctima. Había pasado semanas preparando mi declaración, pensando en lo que quería decirle al hombre que me había empleado, despedido, y sin saberlo me había enseñado el poder de mi propia voz. Señoría, comencé, mirando directamente a Fisher mientras hablaba. Durante 15 años, este hombre me empleó no a pesar de mi educación, sino debido a ella. Sabía que era suficientemente inteligente para manejar tareas complejas, pero lo suficientemente desesperada para aceptar abuso.
Encontró placer en tener a alguien con un título de derecho fregando sus pisos. Pensó que mi silencio significaba que era débil, pero solo significaba que tenía miedo. Fisher mantuvo sus ojos abajo, incapaz o no dispuesto a encontrar mi mirada. El millonario confiado que había discutido el valor humano en términos de márgenes de ganancia había desaparecido, reemplazado por un hombre derrotado en un uniforme naranja que pasaría las próximas 2 décadas en prisión. Me enseñó una lección importante, continué, que el silencio no siempre es protección. A veces es solo otra forma de encarcelamiento, y me enseñó algo más, que la persona más peligrosa en cualquier habitación es la que has decidido que no importa. El tribunal estaba completamente silencioso mientras terminé de hablar. Incluso los periodistas pararon de tomar notas, atrapados en el momento cuando la justicia usaba la cara de una mujer que había pasado 15 años siendo invisible. Saliendo del tribunal ese día, sentí algo que no había experimentado en décadas: la ligereza de ser libre. No solo libre de los Fisher y su crueldad casual, sino libre del miedo que había moldeado tantas de mis decisiones. Libre de la creencia de que tenía que elegir entre dignidad y supervivencia, entre decir la verdad y proteger a mi familia. Santiago Morales estaba esperando en los escalones del tribunal, junto con varios otros periodistas que habían seguido el caso. «Señora Schmidt», me gritó, «¿cómo se siente ver que se haga justicia?» Hice una pausa pensando en la pregunta. ¿Cómo se sentía ver a las personas que me habían tratado como mueble enfrentar las consecuencias de sus crímenes? ¿Cómo se sentía saber que mi voz, la voz que habían despedido como sin importancia, había derribado todo su imperio criminal? Se siente como recordar quién siempre fui, dije simplemente. La atención mediática gradualmente se desvaneció, pero mi nueva vida apenas comenzaba. El Fondo de Compensación de Víctimas me proporcionó suficiente dinero para hacer decisiones basadas en lo que quería en lugar de lo que necesitaba para sobrevivir. Por primera vez en 15 años podía pensar más allá del próximo cheque de pago, más allá de la crisis inmediata, más allá del miedo constante de desastre financiero. Usé parte del dinero para visitar a Marcus en Berlín, no solo una breve videollamada, sino una visita real durando varias semanas. Parado en mi vieja universidad, caminando por los barrios donde había estudiado y soñado, sentí el regreso de posibilidades que pensé que se habían perdido para siempre. La mujer joven que había querido practicar derecho de derechos humanos no había desaparecido, solo había estado esperando el momento correcto para resurgir. Marcus y yo pasamos horas hablando sobre esos 15 años de separación, las decisiones que había tomado, los sacrificios que habían moldeado nuestras 2 vidas. «Mamá», me dijo una noche mientras caminábamos por el río Esprit, «solía estar enojado de que te fueras. No podía entender por qué elegiste España sobre quedarte conmigo». Su honestidad dolió, pero se lo agradecí. Ambos habíamos llevado heridas de mi decisión, y la sanación requería reconocimiento del dolor que nos habíamos causado uno al otro en nombre del amor. Pero viéndote encontrar tu voz de nuevo, continuó, verte enfrentar a esas personas que te trataron mal, me hizo entender algo. No te volviste pequeña porque querías. Te volviste pequeña porque pensaste que era la única manera de mantenerme seguro, y luego recordaste cómo volverte grande de nuevo. Nos paramos en el puente donde solía caminar como estudiante, mirando la ciudad que había moldeado mi juventud y educación. «Quiero que vuelvas a casa, mamá», dijo Marcus silenciosamente. «No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres». Alemania necesita abogados que entiendan lo que es ser invisible, que puedan luchar por personas que nadie más ve. La idea había estado creciendo en mi mente desde que terminó el juicio. Con mi título de derecho
y mis nuevas experiencias podía ayudar a otros inmigrantes a navegar sistemas legales diseñados para intimidar y excluir. Podía usar mi voz no solo para mí misma, sino para personas aún atrapadas en el silencio que una vez me encarceló. Pero primero, tenía algo que hacer en Madrid. Regresé de Berlín con una claridad que no había sentido en décadas. Usando las habilidades que había aprendido en la escuela de Derecho y refinado a través de años de observación cuidadosa, comencé una organización sin fines de lucro, enfocada en proteger los derechos de trabajadoras domésticas. La Red de Defensa Legal para Trabajadoras Invisibles, Redleti, comenzó con solo yo y una pequeña oficina en el centro de Madrid, pero creció rápidamente cuando la noticia se extendió por las comunidades inmigrantes. Nuestro primer caso involucró una familia de niñeras y empleadas domésticas que habían sido sistemáticamente mal pagadas por un ejecutivo de entretenimiento de Salamanca. Como los Fisher, había asumido que sus empleadas no podían entender español lo suficientemente bien para darse cuenta de que las estaban estafando. Como yo, habían estado documentando su comportamiento durante años, esperando que alguien las ayudara a encontrar sus voces. El caso se resolvió rápidamente una vez que presentamos evidencia de robo de salarios y fraude fiscal. El ejecutivo pagó restitución completa más penalidades y usamos la publicidad para educar a otras trabajadoras domésticas sobre sus derechos. En 6 meses, Redleti estaba manejando docenas de casos similares, cada uno involucrando empleadores que habían confundido desesperación con estupidez. Pero el caso más satisfactorio vino cuando Rosa, mi ex vecina, llamó para pedir ayuda. El edificio de apartamentos donde trabajaba había sido vendido a nuevos propietarios que planeaban desalojar a todos los inquilinos para convertir las unidades en condos caros. Los nuevos propietarios asumieron que los inquilinos eran impotentes para luchar, principalmente inmigrantes con español limitado y sin conocimiento de las leyes de protección de inquilinos. Estaban equivocados. Usando mi experiencia con fraude inmobiliario y mi entendimiento de sistemas legales, tanto españoles como alemanes, pude probar que la venta del edificio en sí era fraudulenta, parte de un esquema de lavado de dinero conectado a redes criminales internacionales. El caso hizo titulares cuando resultó que los nuevos propietarios estaban usando los mismos intercambios de criptomonedas que Fisher había empleado en sus esquemas de fraude. Los inquilinos no solo mantuvieron sus hogares, sino recibieron grandes acuerdos por el intento de desalojo ilegal. La hija de Rosa se graduó de la Complutense con honores y ahora trabaja como ingeniera en una empresa que diseña proyectos de vivienda asequible. El círculo de ayudar y ser ayudado continuó expandiéndose, cada victoria creando posibilidades para la próxima persona que necesitaba una voz. 3 años después del juicio de Fisher, tomé la decisión de volver a Berlín. Redleti estaba bien establecida con un equipo fuerte de abogados y defensores que podían continuar el trabajo sin mí. Marcus había terminado su carrera de ingeniería y trabajaba para una empresa que construía infraestructura de energía renovable por toda Europa. Después de 18 años separados, ambos estábamos listos para construir una relación basada en elección en lugar de obligación. Mi último día en Madrid, conduje pasando la mansión de La Moraleja, donde había pasado 15 años, aprendiendo cómo ser invisible. La propiedad estaba en venta, el precio pedido reducido varias veces, mientras el escándalo Fisher hacía difícil encontrar compradores. Los pisos de mármol que había pulido miles de veces, las ventanas que había limpiado hasta que brillaran, todo parado vacío, testimonio de la naturaleza temporal del poder construido, sobre fraude y crueldad, pero no sentía amargura mirando la mansión.
Esos 15 años no habían sido desperdiciados. Me habían enseñado sobre resistencia, sobre la fuerza requerida para mantener dignidad en circunstancias diseñadas para destruirla. Me habían mostrado que la inteligencia y la educación pueden sobrevivir cualquier circunstancia, que el silencio es a veces estrategia en lugar de sumisión, y que el momento correcto para decir la verdad es cuando sea que encuentres el valor para hacerlo. El avión despegó del aeropuerto Madrid-Barajas en una clara mañana de martes, y vi la ciudad extenderse debajo de mí como un mapa de posibilidades. En algún lugar ahí abajo, otras mujeres estaban limpiando casas y oficinas, cuidando niños y padres mayores, trabajando empleos que las hacían invisibles a las personas que dependían de ellas. Algunas de ellas llevaban títulos de derecho o credenciales de enseñanza o experiencia en ingeniería que sus empleadores nunca reconocerían. Algunas de ellas hablaban múltiples idiomas con fluidez, mientras eran tratadas como si fueran apenas alfabetizadas. Pero ya no estaban solas. Redlety y organizaciones como ella se estaban volviendo más fuertes, creando redes de apoyo y defensa. El caso Fisher se había convertido en una herramienta de enseñanza usada por escuelas de derecho y organizaciones de derechos de inmigrantes, mostrando cómo el fraude sistemático a menudo depende del silencio de personas que tienen miedo de hablar. Mi historia se había convertido en parte de una conversación más grande sobre trabajo invisible, sobre la inteligencia y dignidad de personas cuyo trabajo es esencial, pero subvalorado. Berlín me recibió de vuelta con la luz dorada del otoño temprano, la misma luz que había iluminado mis días estudiantiles 3 décadas antes. Encontré un apartamento cerca de la universidad donde había estudiado Derecho, suficientemente cerca que podía caminar por los salones de conferencias donde primero aprendí sobre justicia y derechos humanos. La mujer joven que había soñado con usar defensa legal para ayudar a personas vulnerables no había desaparecido. Después de todo, solo había tomado un camino más largo a su destino. En un mes, estaba trabajando con una organización de ayuda legal que se especializaba en casos de derechos de inmigrantes. Mi experiencia en el sistema legal español, combinada con mi entendimiento de la explotación de trabajadoras domésticas, me hizo valiosa en formas que mi yo más joven nunca había imaginado. Los años de limpiar casas no habían disminuido mi educación legal. La habían mejorado con entendimiento del mundo real, de cómo las leyes realmente afectan las vidas de las personas. Mi primer caso en Berlín involucró un grupo de mujeres de limpieza de Europa del Este que estaban siendo sistemáticamente mal pagadas y amenazadas con deportación si se quejaban. Su empleador era un empresario rico que poseía bienes raíces comerciales por toda Alemania, mucho de ello rentado a empresas internacionales. Hablaba a su personal de limpieza en inglés quebrado, alegando que no podía entender sus preocupaciones sobre condiciones de trabajo y salarios. Pero cuando me reuní con él para discutir el caso, me di cuenta de que era fluido en múltiples idiomas, incluyendo inglés perfecto. Como Fisher, estaba actuando ignorancia para mantener poder sobre trabajadores vulnerables. Y como Fisher, no tenía idea de que su actuación estaba siendo observada por alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo. El caso se resolvió en semanas una vez que presentamos evidencia de robo de salarios y violaciones de ley de inmigración. El empresario accedió a pagar salarios atrasados completos más daños, y fue requerido contratar un oficial de cumplimiento para asegurar tratamiento apropiado de todos los empleados futuros. Pero más importante, las 12 mujeres que
Habían estado atrapadas en trabajos explotadores, encontraron sus voces y aprendieron a usar sistemas legales que habían parecido imposiblemente complejos antes de que tuvieran una defensora que hablaba su idioma, literal y figurativamente. 6 meses después de regresar a Berlín, recibí un visitante inesperado. Marcus llegó a mi apartamento con una mujer joven que no reconocía, ambos sonriendo con la emoción apenas contenida de personas llevando noticias maravillosas. «Mamá», dijo Marcus, «me gustaría que conocieras a Sara. Estamos comprometidos». Sara era una abogada estadounidense trabajando para una organización internacional de derechos humanos basada en Ginebra. Se especializaba en derecho laboral y derechos de inmigrantes, con un enfoque en protecciones de trabajadoras domésticas. Mientras hablábamos, me di cuenta de que conocía mi caso contra Fisher y en realidad lo había usado como precedente en su propio trabajo, abogando por mejores protecciones legales para empleadas domésticas. «Señora Schmidt», me dijo, «su historia se ha convertido en lectura requerida en el programa de derechos humanos donde enseño tiempo parcial. Es un ejemplo perfecto de cómo el fraude sistemático depende de silenciar a las personas que lo observan, y cómo encontrar su voz puede crear justicia no solo para usted misma, sino para comunidades enteras». La ironía era hermosa y completa. Mi hijo se casaba con una mujer que entendía exactamente lo que había experimentado y por qué importaba. El trabajo que había comenzado en Madrid estaba continuando a través de personas que nunca conocería, en lugares que tal vez nunca visitaría, creando ondas de cambio que se extendían mucho más allá de mi historia individual. Su boda tuvo lugar la primavera siguiente en una pequeña ceremonia atendida por familia y amigos de ambos lados del Atlántico. Santiago Morales voló desde Madrid, junto con varios de los abogados y defensores que habían trabajado en el caso Fisher. Rosa trajo a su hija, que ahora trabajaba como ingeniera y como voluntaria con Redletti en su tiempo libre. Mientras veía a Marcus y Sara intercambiar votos en inglés y alemán, pensé en las decisiones que nos habían traído a todos a este momento. La madre joven que había dejado Berlín 30 años antes nunca podría haber imaginado este resultado. Su hijo feliz y exitoso, su propia voz no solo recuperada, sino amplificada a través de otros, el trabajo invisible de crear justicia reconocido y valorado, pero habría estado orgullosa, todo el sacrificio, todos los años de silencio, todas las noches preguntándome si era suficientemente fuerte para continuar. Nos habían llevado a este momento cuando amor y justicia y familia crearon algo hermoso juntos. La recepción se celebró en un restaurante de jardín con vista al Spree, el mismo río donde Marcus y yo habíamos caminado durante mi primera visita de vuelta a Berlín. Mientras avanzaba la noche y se compartieron historias en múltiples idiomas con invitados de varios continentes, sentí la profunda satisfacción de una vida que había encontrado su forma apropiada. Durante los brindis, Santiago Morales se levantó para hablar. «He cubierto muchas historias sobre corrupción y fraude», dijo, «pero el caso de Gloria me enseñó algo especial sobre el valor. No siempre es dramático u obvio. A veces el valor parece una mujer que limpia casas y no dice nada durante 15 años, mientras reúne la evidencia que eventualmente traerá justicia. A veces el valor es saber cuándo ser visible y cuándo quedarse invisible, cuándo hablar y cuándo escuchar». Alzó su copa hacia mí. «Por Gloria, quien nos enseñó que la persona más peligrosa en cualquier habitación es la que has decidido que no importa». El brindis fue repetido en 3 idiomas, y mientras miraba las caras de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la decisión que tomé esa mañana cuando elegí dejar de ser invisible, entendí algo fundamental sobre la naturaleza del cambio. No siempre pasa en gestos grandiosos o momentos dramáticos.
A veces pasa en el peso acumulado de pequeñas decisiones, en la decisión de documentar en lugar de olvidar, en el momento cuando finalmente decides que tu voz vale la pena ser oída. Esa noche, después de que terminó la celebración y los invitados habían regresado a sus hoteles, caminé sola por el río donde solía soñar sobre practicar derecho. El agua reflejaba las luces de la ciudad como diamantes esparcidos, hermosos y constantemente cambiando. Pensé en la estudiante de Derecho de 16 años que había caminado aquí décadas antes, llena de idealismo y certeza sobre cómo funcionaba la justicia. Había creído que lo correcto e incorrecto estaban claramente definidos, que los sistemas legales protegían a la gente buena y castigaban a la mala, que la educación y la inteligencia siempre serían reconocidas y valoradas. La vida le había enseñado que el mundo era más complicado, que la justicia requería no solo conocimiento sino valor, que a veces las batallas más importantes eran peleadas por personas que la sociedad había decidido que no eran importantes, pero había estado en lo correcto sobre la verdad esencial. Todos merecen dignidad, la voz de todos importa, y la ley, apropiadamente usada, puede ser una herramienta para proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos. Solo le había tomado mucho más tiempo de lo esperado descubrir cómo hacer esos ideales realidad. Ahora, a los 62, finalmente entendía lo que mi madre solía decir cuando era joven e impaciente por el cambio. Geduld, mein Kind, paciencia, mi niña. El río siempre llega al mar, incluso cuando tiene que encontrar un nuevo camino alrededor de las montañas. Mi camino había tomado 30 años más de lo esperado y había llevado por montañas que nunca podría haber imaginado. Pero finalmente había llegado al mar. 2 años después, publiqué un libro sobre mi experiencia, La defensora invisible, encontrando tu voz en un mundo que no quiere escuchar, se convirtió en bestseller en Alemania y fue traducido a 12 idiomas. El adelanto del libro fue lo suficientemente sustancial que pude establecer un fondo de becas para mujeres inmigrantes que persiguen educación legal, asegurando que otras no tendrían que elegir entre mantener a sus familias y desarrollar sus capacidades intelectuales. La gira del libro me llevó por el mundo, hablando en universidades, conferencias legales y organizaciones de derechos de inmigrantes. Conocí miles de personas que se habían sentido invisibles en sus propias vidas, que llevaban profundidades ocultas y potencial sin expresar. Las historias que compartieron, conserjes con doctorados, niñeras que eran maestras en sus países de origen, señoras de limpieza que sabían 4 idiomas, pero fingían que solo hablaban uno. Me recordaron que mi experiencia era parte de un vasto patrón global de potencial humano desperdiciado. Pero también conocí personas que habían encontrado formas de usar sus voces a pesar de circunstancias difíciles. Una empleada doméstica de hotel en Miami que había documentado robo de salarios durante 2 años antes de encontrar un abogado dispuesto a tomar su caso. Una niñera en Londres que había aprendido inglés escuchando las conversaciones de la familia y eventualmente se convirtió en traductora para servicios de inmigrantes. Un jardinero en Chicago que había descubierto fraude financiero mientras escuchaba las llamadas telefónicas de su empleador y ayudó a investigadores a recuperar millones en fondos de pensiones robados. Cada historia reforzó la misma verdad. La inteligencia existe en lugares inesperados. El valor puede desarrollarse durante décadas de aparente sumisión. Y las personas que la sociedad pasa por alto son a menudo las que tienen el entendimiento más claro de cómo los sistemas realmente funcionan. La parte más significativa de la gira del libro fue visitar las nuevas oficinas de Redletti en Madrid.
La organización había crecido de mi pequeño comienzo a un centro importante de defensa legal con 43 miembros de personal y oficinas en 6 ciudades. Estaban manejando más de 3.000 casos anualmente, desde quejas individuales, de robo de salarios, hasta importantes demandas colectivas contra corporaciones que sistemáticamente explotaban trabajadores vulnerables. La directora actual, María Santos, la conductora de televisión que me había entrevistado años antes, había construido Red Leti, en una de las organizaciones de derechos de inmigrantes más respetadas del país. Gloria, me dijo mientras recorríamos las nuevas instalaciones, su caso contra Fisher no solo expuso un esquema de fraude, creó una plantilla que hemos usado para descubrir docenas de operaciones similares. El método que desarrolló, usar invisibilidad como camuflaje mientras reunía evidencia, se ha convertido en práctica estándar para investigar mala conducta de empleadores. La unidad de investigación tenía una pared cubierta con fotografías y documentos de sus casos cerrados, negocios fraudulentos expuestos, derechos de trabajadores vindicados, millones de euros en salarios robados recuperados. Cada caso representaba familias cuyas vidas habían sido cambiadas por encontrar sus voces, por aprender que sus experiencias importaban suficiente para ser oídas por tribunales y periodistas y agencias gubernamentales. Pero la imagen que más me conmovió estaba en la oficina de María. Una fotografía enmarcada del juicio Fisher, mostrándome en el estrado de testigos, hablando al micrófono con confianza tranquila. Debajo, una placa decía: «La persona más peligrosa en cualquier habitación es la que has decidido que no importa». Gloria Smith, fundadora. Mirando esa fotografía, recordé exactamente cómo me sentí ese día, nerviosa pero determinada, asustada pero absolutamente segura de que estaba haciendo lo correcto. La mujer en la imagen se veía más pequeña de lo que recordaba sentirme, pero su postura era recta. Sus ojos estaban claros y su voz, sabía, era firme. Ese fue el momento cuando dejé de ser invisible. Ahora, mientras me preparo para celebrar mi cumpleaños 65 el próximo mes, me encuentro reflexionando sobre la naturaleza del tiempo y el cambio. Hace 30 años, era una viuda joven desesperada por proveer para su hijo, dispuesta a sacrificar todo, incluyendo mi propia voz, para crear oportunidades que no podía dar de ninguna otra manera. Hace 20 años, era una mujer de mediana edad que había olvidado de qué era capaz, atrapada por hábitos que se sentían como supervivencia, pero en realidad eran solo otra forma de prisión. Hoy, soy alguien que nunca esperé convertirme, una autora publicada, una oradora solicitada, una defensora cuyo trabajo ha cambiado leyes y protegido miles de trabajadores vulnerables. Pero más importante, soy alguien que ha aprendido que la invisibilidad es a veces estratégica, el silencio es a veces fuerza, y el momento más poderoso en la vida de cualquier persona es cuando deciden que su voz vale la pena ser oída. Mi relación con Marcus ha evolucionado hacia algo que atesoro, ya no definida por obligación y sacrificio, sino por elección y respeto mutuo. Visita Berlín regularmente, trayendo a Sara y ahora a su hija de 6 meses, Elena, nombrada por la trabajadora doméstica que escribió para agradecerme por ayudarla a recordar que solía ser maestra. Viendo a Marcus con su hija, veo cuán diferente es su paternidad del amor desesperado que moldeó mis decisiones cuando él era joven. Nunca tiene que elegir entre estar presente y proporcionar seguridad entre su voz y la supervivencia de su familia. Los sacrificios que hice crearon posibilidades para él que ahora puede ofrecer a la próxima generación sin los mismos intercambios terribles. Elena crecerá bilingüe, bicultural, rodeada de adultos que valoran la educación y la justicia y el valor de decir la verdad incluso cuando es difícil.
Conocerá a su abuela no como alguien que limpiaba casas en silencio, sino como alguien que encontró su voz y la usó para crear cambio. Las historias que escuche sobre trabajo invisible y derechos de inmigrantes y encontrar valor en circunstancias imposibles serán historia familiar, no abstracciones distantes. Esa continuidad, el conocimiento de que mis luchas se han convertido en parte de una narrativa más grande de resistencia y justicia, le da significado a todo lo que experimenté durante esos 15 años en Madrid. La humillación no fue sin sentido, el silencio no fue debilidad, la observación y documentación cuidadosas no fueron signos de cobardía, sino preparación para el momento cuando decir la verdad realmente crearía cambio. Aún trabajo como defensora legal, tomando casos que me interesan particularmente, en lugar de necesitar aceptar cada cliente por supervivencia financiera. El mes pasado, ayudé a exponer un esquema de tráfico de trabajadoras domésticas que había operado durante 8 años en hoteles de lujo por toda Europa. El caso involucró mujeres de 6 países que habían sido prometidas trabajos legítimos de limpieza, pero en cambio fueron atrapadas en situaciones explotadoras, sus pasaportes confiscados, sus salarios robados, sus quejas ignoradas por autoridades que asumieron que estaban mintiendo. Los paralelos a mi propia experiencia eran obvios pero importantes. Estas mujeres no eran solo víctimas, eran testigos de cómo los sistemas criminales realmente operan, guardianas de información que podía traer justicia si alguien se molestaba en escucharlas. Su invisibilidad las había hecho peligrosas en formas que sus explotadores nunca imaginaron. La investigación tomó 18 meses y resultó en 47 arrestos a través de 12 países. Pero el resultado que más importó fue ver a 23 mujeres encontrar sus voces, aprender a navegar sistemas legales que habían parecido imposiblemente complejos y descubrir que sus experiencias eran evidencia valiosa en lugar de secretos vergonzosos. En la conferencia de prensa anunciando las condenas, una de las mujeres, una ex maestra de Rumania que había estado limpiando habitaciones de hotel durante 3 años mientras documentaba robo de salarios y abuso, habló directamente a los periodistas de 1900 a todo el mundo. Durante demasiado tiempo, dijo en español perfecto, que sorprendió a los reporteros que habían recibido audífonos de traducción. Nos han visto como problemas que resolver en lugar de personas con información que necesitaban. Nunca fuimos indefensas, solo estábamos esperando que alguien nos preguntara qué sabíamos. Sus palabras resonaron en mi mente durante días después. Nunca fuimos indefensas, solo estábamos esperando que alguien nos preguntara qué sabíamos. Esa oración capturó algo esencial sobre el trabajo invisible, sobre la inteligencia y la agencia de personas que la sociedad pasa por alto, sobre la diferencia entre ser silenciadas y elegir silencio estratégico. Esta noche, mientras escribo esto desde mi apartamento con vista al río Spree, me estoy preparando para la conferencia de mañana en la Universidad Humboldt, la misma institución donde estudié Derecho hace 45 años, como una mujer joven convencida de que la educación automáticamente llevaría a la justicia. Mañana hablaré a estudiantes de Derecho actuales sobre los desafíos prácticos de abogar por poblaciones vulnerables, sobre la paciencia requerida para el cambio sistemático, sobre la importancia de escuchar voces que la sociedad ha decidido que no importan. El aula de conferencias probablemente estará llena de jóvenes idealistas muy parecidos a como era yo a su edad, brillantes, apasionados, seguros de que lo correcto e incorrecto están claramente definidos y que la inteligencia siempre será reconocida y valorada. No trataré de disminuir su optimismo, pero espero complicarlo con sabiduría ganada a través de 30 años de aprender que la justicia es más difícil y más posible de lo que actualmente imaginan.
Les contaré sobre el acento alemán falso de Fischer y la educación real que me permitió eventualmente exponerlo. Explicaré cómo 15 años de aparente sumisión se convirtieron en la fundación para crear cambio sistemático. Describiré la diferencia entre ser invisible y volverse peligrosa, entre perder tu voz y aprender cuándo usarla más efectivamente. Pero principalmente le recordaré que los clientes más importantes que jamás servirán podrían ser personas que sus colegas asumen que no tienen nada valioso que contribuir. La información más crucial que jamás reciban podría venir de testigos que la sociedad ha decidido que no importan. Las victorias más significativas que jamás logren podrían requerir décadas de paciencia y silencio estratégico antes de que llegue el momento cuando decir la verdad realmente puede crear cambio. La nieve que empezó a caer esta tarde ha cubierto Berlín en 1900 silencio blanco, amortiguando los sonidos de tráfico y conversación, creando el tipo de quietud que anima reflexión profunda. Mirando la ciudad donde mi educación legal comenzó, donde mi hijo ahora construye su propia familia, donde finalmente he aprendido a usar mi voz efectivamente, siento la profunda satisfacción de una historia que ha encontrado su final apropiado. No el final que planeé como mujer joven, no el resultado que podría haber imaginado durante esos años desesperados en Madrid, sino la conclusión que da sentido a todo lo que vino antes. Los sacrificios no fueron sin sentido. El silencio no fue sumisión. Los años invisibles no fueron desperdiciados, sino preparación para el trabajo que siempre estaba destinada a hacer. Mientras termino de escribir esta noche, estoy pensando en ti. Ya sea que estés leyendo esto en la mesa de tu cocina después de un largo día de trabajo subvalorado, o escuchando mientras limpias oficinas después de que todos los demás se han ido a casa, o viendo en tu teléfono durante un descanso de cuidar a los niños o padres de otras personas. Estoy pensando en la inteligencia que llevas, que otros no reconocen, los idiomas que hablas que los empleadores asumen que no entiendes, la educación que completaste en lugares de los que nunca han oído hablar. Tu voz importa, tu experiencia es valiosa, tu silencio podría ser estratégico, pero no tiene que ser permanente. El momento cuando decidas decir la verdad, ya sea mañana o el próximo año, o dentro de una década, ese momento llegará cuando estés lista para él. Y cuando llegue, podría sorprenderte de cuán peligrosa te has vuelto mientras todos asumían que eras inofensiva. La persona más peligrosa en cualquier habitación es la que has decidido que no importa. Recuerda eso. Úsalo cuando estés lista. ¿Has trabajado alguna vez? Para alguien que nunca vio tu valor. ¿Te has sentido alguna vez invisible mientras hacías trabajo esencial? Me encantaría oír tu historia en los comentarios abajo. Si esta historia te conmovió, por favor, dale like y suscríbete. Ayuda a que este mensaje llegue a alguien más que da todo tras bambalinas y se pregunta si su voz alguna vez importará. Para continuar estos viajes emocionales juntos, hemos creado un podcast especial con historias igualmente conmovedoras. Puedes encontrarlo aquí a la izquierda. Gracias por acompañarme en este viaje de encontrar mi voz de nuevo. Te veré en la próxima historia.